En este video vamos a entender diferentes puntos de vista frente al concepto de autoridad. Analizaremos las posturas de pensadores como Thomas Hobbes, John Locke y Jean-Jacques Rousseau y entre otros que han dado diferentes conceptos frente al término de autoridad. Vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer concepto que refiere a la defensa de la autoridad estricta. Su principal exponente fue Thomas Hobbes, eh, donde él indicaba que la existencia de un poder fuerte cuya obediencia fuera incuestionable, independientemente si la autoridad lo hiciera bien o lo hiciera mal, no era cuestionable. Mm, en su obra El Leviatán, él indicó esto, que la autoridad debía ser fuerte, dura, eh, para evitar que la sociedad volviera a un estado natural, ¿sí? Donde cada quien hiciese lo que fuese y pues eso provocaría mucho desorden. ¿M? Em, decía textualmente que la obediencia se convierte en una obligación racional, ya que cuestionar continuamente al soberano pondría en riesgo el orden social. ¿Qué quiere decir esto? Que definitivamente no había poder frente a esta postura de Hobbes, que no había manera de que los ciudadanos, eh, el pueblo, pudiese cuestionar la autoridad. Entonces, si las cosas fueran, si alguna decisión de la autoridad fuera injusta, independientemente no podían decir nada porque eso iba a provocar desórdenes. También tenemos aquí la postura de Jean Bodin. Dice que desarrolló una idea de soberanía con un poder absoluto, perpetuo e indivisible. El mismo concepto de Thomas. Mm, Estas teorías dicen que la autoridad tiene primacía sobre la autonomía individual. O sea, tu autonomía individual para esta postura está muy por debajo a el concepto de autoridad. Como tema número dos, tenemos defensa de la autoridad flexible. A diferencia del concepto anterior, este es un poco más razonable y ajustado a la realidad, que dice que la autoridad flexible reconoce la necesidad del poder político, o sea, no está diciendo que no se debería tener autoridad, sino dice que es necesario, pero que esta no puede ser arbitraria, no puede ser injusta, que esta debe estar justificada y adaptarse a cada una de las realidades que eh, necesita el pueblo. Uno de los principales exponentes que tenemos para esta postura es John Locke. Eh, Él da particularmente dos tratados sobre el gobierno civil. Eh, Locke dice que los seres humanos, eh, que el pueblo, poseen derechos naturales, o sea, tres derechos con los cuales las personas nacen: vida, libertad y propiedad. Ujú. Que el Estado debe proteger y que la autoridad no es absoluta, sino un instrumento que debe ayudarle eh, al pueblo para que esos derechos que ya mencionamos se cumplan. Eh, este concepto nos indica el que la ley no puede ser ni rígida ni arbitraria, como ya lo comentamos, debe ser razonable, justa, veraz y ajustable frente a las necesidades de cada uno de, de los pueblos. También nos dice que la autoridad flexible no se legitima únicamente por su capacidad de imponer normas, sino la capacidad de aplicarlas con prudencia, la capacidad de llevar al ciudadano a cumplirlas y de esa manera no se cause el desorden. Entonces, esa es como la postura frente a la defensa de la autoridad flexible. Como tercer tema, tenemos
la defensa del subordinado revolucionario. Eh, esta postura eh, nos indica que la autoridad no es absoluta y que en ciertas oportunidades, cuando hay que saltarse la autoridad, eh, va a estar justificado, ¿sí? Su principal exponente es nuevamente tenemos al señor eh, John Locke, eh, ya que reconoce que el derecho del pueblo a rebelarse cuando el gobierno viola los derechos naturales o actúa de manera de tiranía, eh, la autoridad pierde la legitimidad. Eh, entonces, ¿qué nos hace entender este pensador? Que hay autoridad, hay gobierno, tenemos reglas, tenemos normas, pero estas normas deben estar estrictamente al beneficio del pueblo, el beneficio común. Las normas deben estar para el beneficio de cada uno de los ciudadanos. Entonces, cuando estas normas eh, violentan este tipo de cosas, cuando el gobierno em, no está actuando de manera correcta, eh, el ciudadano va a tener el derecho a revolucionarse, ¿sí? El derecho a reclamar, el derecho a pedir un cambio de gobierno. Básicamente, la postura afirma que la justicia está por encima de la legalidad. No toda, textualmente, no toda ley debe ser obedecida si contradice principios morales fundamentales. Entonces, si como ciudadano me están violentando mis derechos eh, naturales, yo puedo salir a protestar para el cumplimiento, para que no se violen mis derechos. Otro concepto que tenemos es la defensa del subordinado obediente. Eh, en este concepto volvemos a ver a Thomas Hobbes. eh, También estuvo Kelsen por ahí dando unos apuntes frente a la postura de este concepto de autoridad. Entonces, ¿qué nos indica este concepto? Que las normas no depende si es injusta o no, sino que la misma fue creada conforme a las reglas del sistema jurídico, que si se cumplió una serie de eh, requisitos y demás, la norma tendrá que ser aplicada, sea injusta o no sea injusta. Em, También nos dice eh, que el derecho debe entenderse como un sistema de normas independientemente de los juicios morales, ¿sí? O sea, que el derecho no tiene nada que ver con el tema moral, que independientemente de lo que dijimos antes, sea justo o no sea justo, la norma tiene que eh, cumplirse. Como último concepto tenemos eh, la autoridad ideal, ¿sí? Eh, que dice que la autoridad ideal busca el equilibrio entre el poder, la legitimidad y la justicia. Entonces, como eh, que el gobierno debe trabajar para el pueblo. Un referente clave para esta postura es John Rawls, quien en la teoría de la justicia propone que las instituciones deben organizarse según principios de justicia, elegidos en condiciones de igualdad. La autoridad es legítima cuando garantiza libertades básicas y distribuye equitativamente las oportunidades. Entonces, realmente es el concepto de autoridad en el cual em, estamos viviendo, o eh, sí, en el cual estamos viviendo, eh, que, en el cual nos indica también que eh, si una autoridad que no respeta los principios pierde legitimidad. Entonces, eh, tenemos una lista del conjunto de lo que debe cumplir la autoridad ideal. El primero, eh, se fundamenta en normas claras y justificables. Que las normas que expidan, que los decretos, que todo sea algo que el pueblo entienda, ¿sí? Y que el mismo, lo mismo que decreten sea algo justo.
que lo estamos haciendo porque, no sé, un ejemplo, eh, la reforma pensional. Lo estamos haciendo para que más personas se pensionen, para que haya algo justo, para que el valor de las pensiones, ¿sí? Sería, digamos que el ejemplo para ese punto. Segundo, respeta los derechos humanos. Entonces, que estas normas que se expidan eh, estén, eh, no estén violentando ningún derecho humano, eh, que, no sé, la pena de muerte en Colombia. No me pueden expedir una norma que me diga la pena de muerte en Colombia porque me está violentando mm, uno de los derechos fundamentales. Entonces, no habría. Eh, Tercero, permite la participación y el control ciudadano. Entonces, ¿quién nos dice esto? Que nosotros tenemos derecho a votar, a elegir nuestros gobernantes, que tenemos derecho a que si alguna norma la podemos demandar, podemos hacer que nos aclaren, no podemos hacer que la desestimen o que la derroguen. Entonces, ese es el punto. El cuarto es capaz de corregirse y adaptarse. ¿Sí? Entonces, si la norma tiene algún concepto jurídico que esté mm, fuera de lo estipulado, entonces la norma tiene que corregirse, tiene que validar, digamos que ese tipo de cosas. Y mantiene el equilibrio entre orden y justicia, ¿sí? Entonces la norma debe ser justa, mm, mm, no debe violentar, digamos que eh, el orden del pueblo, y demás. Entonces, en este concepto, la autoridad no solo manda, sino que también debe justificarse con los ciudadanos frente a cada decisión que toma, cada decisión que hace. Con este concepto cerramos. La autoridad ideal, pues, es en el que vivimos, es lo que estamos viviendo en, en este momento. Las distintas concepciones de autoridad reflejan tensiones fundamentales en la filosofía del derecho. Orden vs justicia, estabilidad vs libertad, legalidad vs legitimidad. Desde la rigidez de Thomas Hobbes hasta el ideal de justicia de John Rawls, pasando por la crítica revolucionaria de Jean-Jacques Rousseau, estas teorías muestran que la relación entre autoridad y subordinación no es absoluta, sino profundamente debatida.